Esa de Dios es la que trae libertad al alma. Amén. Amén. Ay, gloria a Dios. Que Dios me les bendiga. Qué bueno vernos en este tiempo. Amén. Poder alabar, poder glorificar al Señor, poder exaltarle hoy, porque Dios es bueno y sigue haciendo obras únicas y especiales. Quiero que esté conmigo en el libro de los Proverbios, capítulo 28. Amén. Proverbios, capítulo 28. Versículo número 24. Amén. Proverbios 28, 24. Si estamos ahí. Libro de los Proverbios 28, 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. La Biblia nos habla de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y para ello nos pide abiertamente que nosotros tengamos en cuenta unas cosas bien especiales. ¿Cierto? Y la honra para papá y mamá tiene que ver con el cuidado, pero también tiene que ver muchas veces con la provisión para ellos. Las escrituras nos dicen que nosotros debemos no solamente muchas veces aportar, sino también no sustraer. Y por eso pesa esta parte en las escrituras. El que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Es decir, ya tiene la maldad inmersa en su corazón. Normalmente, una de las personas que en ocasiones nunca se le paga lo que se le pide prestado es a papá o a mamá. O en ocasiones ni siquiera se le pide prestado, sino que se toma prestado. Qué bueno que nosotros aprendamos a honrarlos aún con nuestras finanzas, ¿cierto? Uno dice, no, ¿y pues, ¿de dónde está? Yo la gasté. Ah, ¿y como para cuándo viene la de vuelta? Tengo que pagar, sí, Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a honrar al Señor, amén. Si usted ha traído su ofrenda, vamos a poner en las manos de papá. Gracias. Tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro Dios, el que nos da, el que nos brinda, el que nos guía, Señor. Bendice hoy cada una de las personas, Señor, que con amor da en este lugar, que con amor entrega, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú eres nuestro Dios y a ti te honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, ¿no? Por este lado. Quiero recordarles, entonces, si Dios nos presta la vida, que Dios mediante este domingo tenemos servicio, ¿eh? Tenemos ese tiempo especial con nuestro Dios. El sábado tenemos una actividad con los niños, temprano, estar orando por ellos. Este es un tiempo muy fuerte para nuestros niños, qué importante aprender nosotros también a cuidarlos. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. San Marcos 9, y estemos en la palabra. Versículos número 2. San Marcos 9, 2. Bienvenidos a aquellos que hace mucho tiempo no veo. Qué bueno tenerles aquí, ¿eh? Cada uno. San Marcos 9, 2. ¿Sí estamos ahí? Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra,
y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que le habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Gracias, Señor. Cada minuto, cada instante, cada tiempo que podemos apartar para ti es una bendición. Cada tiempo que podemos buscar tu rostro, Señor, alabarte, adorarte, bendecirte, Señor, es una bendición. Cada instante que podemos, Señor, desarrollar una comunión contigo, restaurar nuestra vida, fortalecer nuestro espíritu, Señor, en ti, bendito Dios del cielo, Señor, es una bendición, Señor, porque somos afirmados, porque somos sostenidos, Señor, porque somos, Dios mío, testimonio a estas generaciones, Dios del cielo, de las verdades, Señor, eternas de tu palabra, de las verdades únicas, maravillosas de tu palabra, de lo que tú has destinado, de lo que tú has preparado, de lo que tú has determinado en estos tiempos, de todo lo que tú, Señor Dios del cielo, hablaste, Señor, oh Dios de la gloria, con anterioridad, que hoy se cumple, bendito Rey de Reyes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre le damos la honra al Señor. Amén. Bueno, hablemos entonces de este proceso que tiene que ver con la transfiguración de Jesús. Y Jesús había hablado a los discípulos muchas veces, había dado testimonio en muchas formas, pero fue necesario que ver una manifestación sobrenatural en cuanto a su persona, es decir, en cuanto a lo que él era. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lee la palabra, habían hombres que habían orado con anterioridad, sí. Había hombres que Dios había utilizado y había hecho cosas grandes con ellos, sí. Entonces, muchas personas podían decir de Jesús: él simplemente es un profeta. Es un hombre insigne, como en el Antiguo Testamento, es un hombre insigne como con anterioridad, porque muchos todavía igualan a Jesús a uno de los 4 grandes hombres insignes de la historia, a saber, Mahoma, Buda, Confucio y otros dicen Jesús. Esos son los 4 hombres que marcan la historia porque son, como así decirlo, los grandes profetas de las religiones. Pero Jesús es único, ¿cuántos lo saben? Amén. Y para ello, entonces Cristo se revela, pero se revela en una dirección. Quiero que entendamos que en Cristo se reúnen 2 naturalezas. Número 1, en Cristo se reúne la naturaleza humana, por eso la Biblia lo llama ¿cómo? Hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿cierto? Cuando la Biblia lo llama hijo de hombre, está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Jesús era verdadero hombre. Pero la segunda parte, como la Biblia lo llama, es hijo de Dios, ¿cierto? Así lo llama la palabra. Hijo de Dios, para hablar de la naturaleza divina de Jesús. En Cristo están las 2 naturalezas. Por eso algunas denominaciones no entienden cómo es posible exactamente que Jesús pudiese ser tentado si Dios no puede ser tentado. Entonces algunos dicen, Jesús no es Dios, porque ¿cómo fue posible que fuese tentado si Dios no puede ser tentado? Pero hay que entender que en él estaban las 2 naturalezas. Número 1, Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y cuando la Biblia lo llama hijo de David, está hablando del cumplimiento profético de Jesús, ¿cierto? Como la descendencia y el linaje, como la raíz y el linaje de David. Ahora, entendamos esto nosotros. Cristo quería fortalecer a los líderes principales. Dentro de los apóstoles había un grupito especial que algunas personas llaman el círculo íntimo de Jesús. Y el círculo íntimo de Jesús era que tenía 70 discípulos, 12 apóstoles, y entre los 12 habían 3 personas que eran líderes fundamentales, líderes natos, líderes especiales. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerda usted? Número 1, Pedro. Número 2, Jacobo. Número 3, Juan. Gloria a Dios. Temperamentales todos, pero cada uno de ellos representa esto. Pedro es el hombre
impulsivo por naturaleza, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando Jesús viene caminando sobre el mar? El único que dijo, Señor, manda que yo vaya a ti, ¿quién fue? Pedro. Eso lo hace una persona que es impulsiva. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, el único que dijo, no me lavarás los pies jamás, ¿quién fue? Pedro. Impulsivo. De esas personas que muchas veces no se aguantan un cólico y dicen de una lo que piensan. A como les llegó lo dicen, lo sueltan, lo hablan. Cuando vinieron a capturar a Jesús, el único que blandió espada, ¿quién fue? Pedro. Porque era un hombre impulsivo, ¿cierto? Entonces es una característica especial de él. La persona impulsiva está dispuesta muchas veces a reaccionar con lo primero que le salió por el frente. No medita, no piensa, no analiza y muchas veces no reacciona con sabiduría, sino que a como llegó, así hizo las cosas. Pero Pedro tiene una contraparte, y la contraparte de Pedro es que no solo era impulsivo, también era inestable. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida darás por mí? ¿Seguro, Pedro? Sí. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado ¿cuánto? 3. Eso es una persona inestable. Que del momento dice, sí, yo quiero, yo hago, yo realizo, pero después dice, no es para tanto. Y tiene una lucha interna con esa parte, ¿cierto? Y hay personas que quieren muchas cosas con Dios, pero tienen una lucha interna de inestabilidad en sus vidas. Y no se afirman con el Señor. Y es tremendo eso. Miremos al segundo líder que Jesús lleva ahí. Hablemos de Jacobo. Jacobo, ¿cierto? Otro pescador. ¿Qué características especiales de estos muchachos? Otro pescador con unas características especiales. Número 1, temperamental a morir. De esas polvoritas, ¿cierto? Que no hay sino que medio rayarlas y ¡pum! Explota. Por eso Jesús lo llamó Boanerges, hijo del trueno, por su temperamento explosivo. Pero un hombre valiente también. Temperamental pero valiente. Líder. Cuando Jesús lo llamó, soltaron las redes que estaban remendando. La Biblia no dice si de pronto las terminaron de remendar. Ellos se fueron. Estuvo dispuesto allí. ¿Sabe? Jacobo de los 3 es el primer mártir. Y fue el que Herodes mató. Y lo mató exactamente para congraciarse con el pueblo, para ganar un favor político, para que la gente dijera, ese es. ¿Avivados por qué? Por los ancianos religiosos. ¿Avivados por qué? Por escribas y fariseos que odiaban a Jesús y odiaban el evangelio. Y la gente es susceptible, las masas somos susceptibles, ¿cierto? Dependiendo de lo que el uno grite, entonces muchas veces terminamos gritando nosotros también. Ese es un proceso. Es el primer mártir allí. Pero encontramos un tercer líder, hermano de Jacobo, Juan. Ahora, ¿con qué palabra definimos a Juan? Juan era un hombre también temperamental. Otra polvorita, mejor dicho. Yo me imagino cómo era eso. Por eso Jesús lo llamó a los 2 Boanerges. Pero Juan es un hombre que representa la transformación que Dios hace con una vida que se pone en sus manos. Tanto Juan como Jacobo. Lo que pasa es que con Jacobo no alcanzamos a ver mucho nosotros. Jacobo no fue tanto de escribir ni de seguirle la vida en muchas cosas. Pero Juan sí fue un hombre de escribir, de apacentar, de hablar de hijitos amados. Al que Dios lo toma, hermano, y se deja, Dios lo transforma. Amén. Amén. Dios lo procesa y cambia su vida. Ese grupo, esos 3 líderes especiales los llevó Jesús. Jesús sabía por qué. Por eso el Señor no nos da nada que nosotros no podamos, hermano, resistir. Ahora, no los llevó a los 12. Y uno dice, ¿por qué no llevó usted a los 12, Señor? Hubiera sido bueno tener los 12 allá. Pero el Señor sabe a quién puede resistir y a quién puede guiar y sostener algo. Por eso el líder no es cualquiera. Amén. Sino el hombre o la mujer que se dispone para Dios y que pone su vida en las manos del Señor. ¿Todos tenemos llamado a salvación? Sí, pero no todos tal vez tenemos la capacidad, hermano, de resistir, de recibir, de resistir y de sobrellevar algunas cosas. No todos la tenemos. Por eso enfrentamos algunas cosas. Ahora, hablemos entonces a qué lo llevó el Señor. Una experiencia sobrenatural.
porque Cristo quería reafirmar y porque la revelación de Cristo para ellos era mostrarse que Él no solamente era un profeta, que Él no solamente era un gran maestro, un ilustre maestro, no, Él es el Hijo de Dios. Y entonces eso en qué nos afecta, nos beneficia, en qué nos sirve. Comprender y conocer a Cristo como el Hijo de Dios, ¿en qué nos sirve? En que ya no busquemos más profetas, ya no busquemos más maestros. Tenemos al profeta de profetas, al maestro de maestros, al verdadero Hijo de Dios llamado Jesucristo de Nazaret. Ese es el que necesitamos. Y cuando Cristo se manifiesta y revela quién es para salvación. Amén. Porque la gente fácilmente se puede dejar enredar y embolatar. La iglesia no puede perder el enfoque de a quién sigue, ni quién es el fundamento de su fe. Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Y la experiencia sobrenatural, dice el versículo 3, en este sentido. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. A mí me han dado vueltas en la cabeza y decir, bueno, pero es que fueron los vestidos. Pero Juan y Mateo nos dicen que no solamente fueron los vestidos. Perdón, Lucas y Mateo nos dicen que no fueron solo los vestidos, su rostro, su piel también. Si hubiera sido solo los vestidos, uno dice, no, pero es que los lavó con Ariel. ¿Cierto? Algún truco tenía porque la ropa se le puso blanquita, allí mejor dicho. Algo agregó, ácido salicílico, agua oxigenada, mejor dicho, vinagre con bicarbonato, con no sé qué más cosas. Todos esos trucos que saben las hermanas para hacer blanquear las cosas, ¿cierto? Antiguamente se almidonaba y todo eso. Y todas esas cosas. Entonces uno había podido decir, no, pues ese fue un truco, mejor dicho, se paró así contra el sol y la ropa era de tal tela y entonces le brilló y quedó. Pero no, la experiencia sobrenatural de Cristo no solo fue en su vestuario, sino también en su piel. Fue también su piel. Para que ellos entendieran que no era un truco, que era verdadero lo que estaba pasando. Y fue incomparable físicamente, por eso ellos se asombraron. Ahora, esta experiencia sobrenatural que Dios les permitió fue reafirmada de unas cosas bien esenciales que ustedes y yo debemos tener en cuenta. Versículo 4, dice la palabra del Señor así. Y les apareció, número 1, Elías, ¿con quién? Con Moisés. Dos hombres bien importantes en la Biblia. ¿Y por qué son importantes Elías y Moisés? Hablemos del segundo, Moisés. ¿Por qué es importante Moisés? Porque a Moisés Dios lo llevó como un libertador y a él le entregó la ley. Es decir, la parte de la Biblia que me lleva a conocer lo que es pecado. Porque si no está escrito, uno dice, ¿pero dónde dice eso que usted dice que dijeron? Pero cuando aparece... Hay un adagio de los viejos que a mí me fascina. Dice, lo que se escribe, vive. Sí, lo que se escribe, vive. O lo que se escribe, escrito está. ¿Cierto? Porque está escrito. Pero aquí sí dice. Qué tremendo, ¿cierto? Si a uno muchas veces se le olvida que dijo que sí algo y por eso lo ponen a firmar. Y cuando uno me dice, yo no he dicho nada. Venga. ¿Esta firma usted la conoce? ¿De quién? No, la verdad yo no sé ese día... No supe nada. Me acordé de la señora que le echó el popó de perro a la que vendía arepas allá. Que ella dice, yo no sé, yo ese día, yo no sé qué hice. Yo no supe. ¿Cómo no va a saber que llevó popó de perro y lo tiró afuera de una venta de arepas? Pero cuando yo me quiero excusar, es fácil, ¿cierto? Y puedo hacer muchas cosas de esas. Pues aquí dice la palabra que representa entonces Moisés, la ley. Amén. Y un hombre muy grande. ¿Cuánto lloró la gente a Moisés cuando murió? 40 días. Y los lloraron y dijeron, no hay otro como Moisés. Tremendo ese asunto. Pero la segunda persona que aparece ahí es Elías. Y Elías representa ¿a qué en la Biblia? A los profetas. Por eso cuando la palabra me dice, la ley y los profetas son los dos grandes testimonios que ellos tenían a profundidad. Los 5 primeros libros de la Biblia y el restante de libros que tienen un enfoque profético. Y ahí estaban delante de él. O sea, que tenían 2 eminencias de esas eminencias que uno quisiera ver en la vida. Y de los cuales la Biblia dice como tal que Moisés subió al monte y la gente no lo volvió a ver. Es decir, la gente no sabía si se había muerto. Sabían porque Dios le nombró reemplazo. Y el otro fue arrebatado en un carro de fuego y la gente se quedó impactada. Qué tremendo, ¿cierto? 2 hombres insignes en la Biblia.
Ahora, ¿para qué aparecen esos hombres? Porque hay grandes denominaciones, hermano, que están basadas en lo que Moisés enseñó y la gente está siguiendo a Moisés y a los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés son un testimonio y una preparación para mí, exactamente porque me anuncian al Salvador, a Cristo el Señor. Moisés dijo, profeta como yo, le levantará Jehová. Y estaba hablando de ¿quién? De Cristo. Elías, como tal, mostró y habló, y la esencia de los milagros y de las cosas que hizo señalan y apuntan hacia Cristo. Y hay otras denominaciones que están basadas en Elías. Unos dicen, tienen que venir 7 Elías, y han venido por todas las épocas. Y hay unas religiones que están basadas en eso. Otros dijeron, no eran 7, eran 8. Y de ahí también están basados en esa parte. Pero lo más importante en la Biblia no son ni Moisés ni Elías, es Cristo. Porque ellos vinieron para testificar. Ahora, la transfiguración es fundamental para que nosotros entendamos quién es la persona más importante y el cumplimiento de lo anunciado. Que Moisés y Elías estuvieran ahí, eso es mejor dicho, de alquilar balcón y quedarse a vivir ahí. ¿Cierto? Cuando hay algo está bueno, uno dice, no, eso está de alquilar balcón. No, vamos para allá, mejor dicho, palco de honor. Pero aquí estos estaban pensando distinto. ¿Por qué Dios trajo esta revelación? ¿Y por qué testificó con 2 dispensaciones? Porque estos hombres, vuelvo y le digo, son 2 hombres revolucionarios en la Biblia. Tanto Moisés como Elías. Pero no somos llamados ni a adorar a Moisés, ni a adorar a Elías. Los respetamos, los apreciamos, pero pongamos atención a lo que ellos enseñaron. Amén. A lo que ellos enseñaron. Ahora, ahí están. Y entonces viene una propuesta basada en los nervios. ¿Cómo nos va con el sistema nervioso a nosotros? ¿Qué producen los nervios? ¿El sistema nervioso puede disparársele a una persona? Sí. ¿Por un susto? ¿Cierto? ¿Porque no se alimenta bien? ¿Porque no descansa bien? Sí. Por emociones fuertes se les puede disparar el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cierto? Que se formó una balacera porque le dieron una noticia terrible. A uno se le pueden subir se le puede subir la presión arterial, se le puede bajar y está unida muchas veces al sistema nervioso. Y uno no sabe muchas veces ni qué hacer. En medio de esto no sabe hacia dónde ir. Ahora, pues, si le ha pasado, no sé cuánto les ha pasado alguna vez que el sistema nervioso los ha puesto a ver candela. Sí. Sí, a todos nos puede llegar a pasar. Pero aquí, entonces, hay emociones encontradas. ¿Y por qué emociones encontradas? Imagínense una propuesta basada en los nervios. Una propuesta basada en los nervios, pastor. ¿A qué se está refiriendo usted? Mire, versículo 5. Veamos lo que dice la palabra. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando ellos vieron eso, ellos no supieron cómo reaccionar. Les ganaron los nervios, las emociones se encontraron. Ay, nosotros que... No, pero es que este es un momento de eso de no perderse. De un momento de como que, ¿qué hacemos? Mejor dicho, no. Entonces Pedro dijo una vez, no pues, hagamos 3 enramadas. Imagínense, el Señor nos iba a llevar a construir 3 enramadas por allá. Ahora, el espacio era muy bueno. Y tener una experiencia sobrenatural es algo muy lindo. Uno muchas veces no quisiera que se acabara, ¿cierto? Lo que pasa es que tampoco muchas veces sabemos cómo reaccionar a una experiencia sobrenatural. Cómo reaccionar cuando Dios nos permite tener una experiencia de esas. Una visión, un sueño profundo, una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos nosotros? Podemos entrar a temblar, ¿cierto? De ahí que algunos tiemblan, ¿cierto? Desmayarnos, privarnos. Bueno, puede ser impactante, algo tan tremendo como eso. Entonces Pedro propone esto. Otra vez Pedro el impulsivo, ¿cierto? De una vez dijo, no, pues hagamos algo. Prendamos el fogón, hermano. Y hagamos aquí algo de cocida, de comer. Y él no pensó solo en comer. Pensó, por así decirlo, en quedarse ahí. Un reino permanente, ¿cierto? En el Señor. 3 enramadas para retener ese momento. Ahora, si no uno mira, pues algo tan especial, uno quiere vivir, no me quiero bajar, no quiero irme. Estoy viviendo un momento contento, de alegría profunda. Pero el Señor no traía esa situación con ese propósito de que ellos se quedaran ahí.
No, de que entendieran dónde estaba su destino. El destino no era el monte Tabor. El destino no era quedarse a vivir en el monte Tabor. El destino para ustedes y para mí está en el reino de los cielos, pueblo del Señor. Lo que pasa es que aquí estamos en preparación. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y si Dios tiene que afirmarnos, nos afirma. Porque cuando tambalea un cristiano, cuando se desvía de lo que Dios le puso a hacer. Cuando tambalea una persona, cuando no ha entendido a qué lo llamó Dios ni quién lo llamó, entonces se desvía. Y si yo no entiendo eso, nunca voy a caminar con Dios. ¿Cuánta gente simpatiza con el evangelio, pero no ha tomado una decisión firme? No ha entendido el evangelio. ¿Cuánta gente caminó con Dios y hoy está apartada y se queja del uno, del otro, de aquí o de allá? Hay que quitar los ojos de todos aquellos obstáculos y ponerlos en Jesús. Es lo que la Biblia dice. Porque si por obstáculo fuera, creo que más de uno de nosotros estaba donde no debería estar. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted y yo no hemos entendido que el evangelio es de perseverancia, que esto no es, hermano, algo ocasional, una experiencia para un tiempo, sino que esto es de perseverancia, entonces no comprendemos la magnitud de las cosas. Dios nos llamó a perseverar, ¿cuántos lo saben? Amén. Pedro dijo, no, quedémonos aquí. El Señor le dijo, te estoy mostrando esto porque lo que viene es más grande todavía. Más grande todavía. Wow. Entonces, entendamos nosotros lo que dice la palabra. ¿Sabe cómo se pueden manifestar las emociones en el Señor? Mire, versículo número 6. ¿Cómo manejamos esas emociones? Porque no sabía lo que hablaba. ¿Se puede hablar sin saber qué estamos hablando? Hablar por hablar. Pero ¿usted qué es que me dice? Yo no le entiendo. Primero me dijo una cosa, luego me dijo, no, venga, siéntese y cálmese. Porque es que yo veo que usted dice una cosa y dice otra y como que ni le comprendo, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando se me emocionó el gato ahí arriba? ¿Cierto? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Se acuerda cuando estábamos enamorados y también nos íbamos a declarar? ¿Cierto? Y nos toca a alguno de los dos, o pedir la mano, o muchas veces hablar cosas por él. Suda, yo he visto gente que se pone eso. Ahora, cuando uno se va a casar también, de ahí que muchas veces uno recomienda que el anillo le quede más o menos grandecito, porque ese día por los nervios las manos se crecen un poquito. ¿Cierto? El sudor y las cosas en ocasiones. Porque los nervios nos pueden ganar y nos pueden generar, hermano, en ocasiones que las palabras sobren. La presencia de Dios para disfrutarla, ¿cuántos lo saben? Amén. Muchas veces sobran las palabras. A esas palabras sobraban. Lo que pasa es que en ocasiones uno quiere como hablar algo, que se dijo algo. Pero ahí imagínense, una incoherencia, dijo Pedro. ¿Sabe qué es lo lindo de eso? Que el Señor nos conoce. Pedro empezó a decir, no, pues como algo, la Biblia dice que esto lo decía porque ni él mismo sabía, no sabía qué decir, entonces dijo cualquier cosa. Ah, qué cosa tremenda. Pero entonces encontremos nosotros, versículo 7, lo que tiene que ver. Porque dice la palabra, cómo Dios nos conoce y cómo Dios procede. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Una nube de gloria de parte de papá. Para completar el escenario. Una nube de gloria. Ya estaba el Señor Jesús transformado. Está Elías, está Moisés. Y ahora el Señor envía una nube que cubre en ese lugar. Y desde esa nube viene una voz, hermano, para direccionar el momento. Por eso le digo, Dios nos conoce. Ellos estaban hechos un manejo de nervios, no sabían qué hacer. Yo me imagino las emociones, ¿cierto? Cómo pueden ser muchas veces, que no sabe uno cómo actuar, cómo proceder. Pero entonces el Señor llega y les dice esto. Y esta es una palabra fundamental que ustedes y yo debemos tener en claro. Porque si escucháramos esta palabra, no habría varias denominaciones por ahí buscando ni a Moisés ni a Elías. Ni tratando de imitar a Moisés y Elías en algunas cosas que nunca fueron llamados a eso. Sino que ustedes y yo debemos de tener en cuenta que la base del cristianismo está testificada en este versículo, ahí, en lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7. Vino una voz del cielo, una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Dios no dijo, Elías es mi hijo amado, a él oír. No dijo, Moisés es mi hijo amado, a él oír. Ahora, Elías y Moisés son tan importantes, pero el Señor vino a rectificar quién es Cristo.
Por eso le digo, si prestáramos atención a este versículo, no nos dejaríamos llevar por un lado ni por el otro. Ahí nos basamos para creer en Cristo como el Señor y Salvador. Nos basamos para seguir a Cristo porque en Él está la salvación y la vida eterna. El Padre testifica de Él y dice, este es mi Hijo amado. La nube de gloria vino para que tuvieran dirección, para tener un testimonio audible, hermano. Cristo es el Mesías prometido. Para ustedes y para mí. Amén. Es el Mesías prometido. Si ellos estaban dudando hasta el momento y no sabían qué hacer, ahí vino para rectificarse todo. Ahora, ¿cómo hacemos cuando recibimos una noticia de esas? Ya no sabimos que ellos se pusieron nerviosos, les ganaron las emociones, ellos no sabían qué hacer, como cuando uno dice, no, usted habla una cosa y habla otra, ¿qué fue que le pasó? ¿Qué fue que le dijeron? Porque ni le entiendo qué es lo que dice, porque no logra como tener un diálogo coherente, no se le entiende a plenitud. Pero entonces, cuando ellos reaccionan y la nube termina, dice la palabra, versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ah, ¿y ahora? Tal vez ellos pensaron que Elías y Moisés serían con ellos. Llegó el momento. ¿Por qué esperaban a Cristo muchas veces? Para que fuera un libertador, para que fuera un legislador, para que fuera el siguiente rey de Israel manifestado, ¿cierto? Y eso es como cuando muchas veces la gente dice, si este sube allá al poder, ahora sí vamos a vivir sabroso. Si este sube al poder, ahora sí vamos a tener esto y esto. Siempre hay esa expectativa, ¿cierto? Qué tremendo. Y resulta que de un momento a otro, desapareció todo. Pero no deje ir a Elías, no deje ir a Moisés. Tráigase hasta la nube y camine, vamos, para demostrarle a toda esa nación que usted es la persona que dice ser. Y el Señor, ¿no? Ahora estaba el mismo Jesús. No lo soñamos. Eso fue. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo? Pero es que Dios no vino, hermano, para impresionar personas. El Señor está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y para encontrar a alguien sincero, hay que dejarlo con todas las posibilidades de frente. Eso es como cuando uno va a trabajar a una casa de ricos. Levantó un tapete y hay unos billetes. Movió un jarrón y hay unas joyas. Sacudió por acá y hay más plata. ¿Y qué dice usted? ¿O esta gente es descuidada? ¿O esta gente bota plata por todo lado? ¿O el hombre o la mujer sabio qué dice? Me están probando. Me están probando. ¿Cierto? Me están probando. Y donde aquí falten 100 pesos, se dan cuenta. Porque ahí estoy. Si yo no entiendo las cosas, les caigo fácilmente en ello. Porque a la persona que me contrata le interesa saber que tiene alguien honesto, correcto, en el quien confiar. Que no va a esa casa solamente para ver qué se lleva, sino que está ahí para ser una persona íntegra en lo que debe ser. Pues el Dios de los cielos que usted y yo servimos y adoramos, espera, hermano, que aunque no tengamos todo eso para demostrarle a medio mundo, sigamos confiando en Él y hablando lo que Él nos puso a hablar. Él se encarga de lo demás. Presencia en ausencia, y hablemos esto. ¿Cómo que presencia en ausencia? Ya no estaba todo lo demás, pero está el Señor. Hoy Él está aquí con nosotros, ¿cuánto lo saben? Y donde tú vayas, Él está contigo. Y Él prometió respaldarnos y te respalda y me respalda. Por eso es la persona más importante. Sabe, iglesia de Dios, Él conoce los tiempos y Él espera que nuestra fe crezca. Y la fe no crece mirando aquí y allá. Como mucha gente dice, no es que yo necesito ver para creer. La fe que el Señor necesita como tal para nosotros es que aunque no veamos, creamos en lo que Él dijo. Y lo demás empezará a manifestarse. Miremos un poquito más allá, en medio de esto, versículo número 9. Y dice la palabra del Señor. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¡Ay! Uno con ganas de hablar, imagínense. Qué más cosa terrible que a uno le guste hablar, que tenga buenas ganas de hablar, y lo manden a que se calle. Y ahora... ¿y yo que estoy que me hablo? ¿Y cómo me va a decir que yo me quede callado?
Si yo quiero hablar, yo quiero expresar, es que esto es tan grande, yo me imagino, piense por un momento que nosotros hubiéramos estado ahí. ¿Cómo traeríamos el corazón pensando, pellizcándonos? ¿Será que lo soñamos? ¿Será que fue que nos dio algo allá, alguna cosa, la atmósfera, las nubes? Nos faltó oxígeno y tuvimos una experiencia impactante, un éxtasis. ¿Nos sobrevino en medio de todo eso? ¿Qué sería? ¿Ah? ¿Se nos fue la mano comiendo algo? No. Qué tremendo, ¿cierto? Lo que Dios permite, sabe cómo lo permite. Pero Jesús les dijo, ahora se van a quedar calladitos. ¿Sabe que hay momentos donde el Señor les dijo a la gente que hablaran y no hablaron? Hay otros donde le dijo que se quedaran callados y la gente salió fue a hablar. Qué cosa tremenda. Pero aquí ellos tenían que quedarse callados. Bueno, no encontramos un texto que diga si se quedaron callados o no. El caso es que esta experiencia sería un fundamento para ellos cuando viniese la persecución, el arresto de Jesús y la muerte en la cruz. Pero así somos los seres humanos. Aunque Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que hicieron ellos inmediatamente? Pedro llegó, dice la Biblia, que cuando lo fueron a capturar salieron a huir. Y aunque lo siguió hasta cierta parte, cuando lo confrontaron, entonces negó. Y hasta en cierta forma podíamos decir, dijo un madrazo, porque la mujer dijo, tú hablas como él, cuando él dijo, no sé cuándo y no sé por... ese no es cristiano, porque no es. Porque en cierta forma dijo un insulto para tratar de quitarse la parte espiritual. Pero entonces, y aún después de eso que dijo Pedro, volvamos a pescar. Dijo, volvamos por lo mismo. Cuando Jesús resucita, Jesús va y lo busca allá en el lago. Allá les cayó. Es que cuando el Señor quiere algo con uno, hermano, donde uno se le esconda, ¿yo? Allá le llega el Señor y lo pone ahí. Uno, Dios mío, Señor, es que, ¿qué excusas había? No hay excusas con el Señor. Por eso dice, vinieron de ahí y el Señor les dijo que se callaran y que hablaran solo en la resurrección. ¿Sabe qué es lo terrible? Que a pesar de todo eso que el Señor les dijo y lo que habían visto, ellos se olvidaron. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Si muchas veces podemos saber Biblia, conocer muchas cosas y cuando viene un momento de tribulación, entrar en lo más terrible de las crisis. Llorar, patalear, salir corriendo, se acabó esto, me fui. No, cuando llegue una circunstancia así, hermano, doble sus rodillas, eleve su voz al cielo, si quiere levante sus manos, pero sepa plenamente que el Dios de la gloria está con nosotros. Amén. Y Él nos libra. La iglesia no puede perder esto. Amén. Cristo les mostró todo esto para que ellos tuvieran en claro lo que tenían que hacer. Entonces encontremos nosotros un poquito más allá. Versículo número 9. Y encontramos, dice la palabra, 10, dice la palabra del Señor. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Qué tremendo, ¿cierto? Aún no lo habían comprendido. ¿Qué sería? ¿Qué fue que dijo de resucitar de los muertos? Que él dijo algo, ¿cierto? No, venga, sí dijo, ¿qué fue lo que usted dijo? Sí habló de resucitar de los muertos. Muchas veces uno, hermano, por una u otra razón no entiende. O se perdió. ¿Qué fue lo que lo que usted dijo a tal hora que me lo perdí? Ahí no es ni de culpar. En ocasiones las emociones nos ganan y uno se olvida de todo lo que dijeron. Y usted dijo algo de alguna cosa. A los pastores nos pasa que en ocasiones brindamos una información y toca mandarla oral, escrita, inclusive pegarla por ahí para donde la gente la vea y recordarla. Y no es de culpar. Los seres humanos nos olvidamos fácil. Estos se olvidaron como tal, y aunque tenían que guardar esto en el corazón, empezaron a disertar, y disertar en ese sentido, y empezaron a hablar, venga, ¿y eso qué dijo? ¿Y qué será lo que le está hablando de eso de resurrección? ¿Cómo será eso? ¿Cómo pasará? Ahora, a mí me gusta que la gente se haga preguntas, ¿sabe? Porque la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice el libro de Josué 1:8. Para que entendamos, cuando se generan esas preguntas, cuando viene el proceso de disertación, ahora el problema está muchas veces en no disertar para bien, sino para contienda. Y ahí no estamos de acuerdo.
Pero sí, muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo será eso? El Señor dice esto, ¿cómo se llevará a cabo? ¿Cómo sucederá? Eso es bonito, porque está generándome algo internamente, está produciéndome algo, como cuando muchas veces uno empieza a enamorarse, ¿cierto? Y uno dice, ¿será que piensa en mí? ¿Será que está allá? ¿Qué estará haciendo? Ay, vamos a ver, ¿la llamo o lo llamo? ¿Qué cosa, cierto? Hablemos de la última parte, pueblo del Señor. Versículos número 11 y 12. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Entonces ellos sacaron una duda que le habían escuchado a los escribas y decían, Elías tiene que venir primero. Y mucha gente estaba, espere y espere a Elías. Tal vez que llegara en carros de fuego en una u otra forma. Ahora lo habían visto ahí y ni aún así entendían. Pero cuando la Biblia habla de que Elías vendría primero, sería una persona con el temperamento, con el carácter de Elías. Y ese hombre, el que mejor cumple las expectativas de Juan el Bautista. ¿Ya había venido Juan el Bautista? Sí, pero había venido para preparar el camino del Señor. Ahora ellos lo estaban viendo, aunque la inquietud era esa. ¿Y por qué dicen que tiene que venir? Como cumplimiento a lo que Dios preparó. Hay cosas que Dios ha determinado. Aún falta una manifestación de Elías al final en el libro del Apocalipsis, en el lugar en Jerusalén, tanto dos testigos que la Biblia menciona, uno que tiene las características de Elías y otro que tiene las características de Moisés. Y aún el anticristo hará guerra contra ellos, los matará y los exhibirá públicamente, pero Dios los resucitará con poder, dice la palabra, aunque estarán exhibidos públicamente en Jerusalén. Y eso tenemos que estar pendientes por si a nosotros nos toca, ¿cierto? Por si no nos hemos muerto para ese tiempo y es en nuestros días, tenemos que tenerlo en claro. Lo otro que dice la parte final de la palabra, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús rectificó que era Juan el Bautista en medio de esto. ¿Qué propósito tienen los que Dios permite muchas veces en nuestras vidas? Prepararnos para tiempos difíciles. Que nuestra fe esté fortalecida en Él. Amén. Que nosotros entendamos, hermano, que lo que Dios ha preparado es firme y es más grande que lo que podemos ver aquí. Tengámoslo en claro, iglesia del Señor. Que el Señor no nos llevó simplemente para que ellos se impactaran, se emocionaran, sufrieran de nervios, dijeran cosas como esa. Esas son reacciones naturales, pero que daban un fundamento firme en el corazón de ellos. Dios sabe cuándo necesita aplicar algo en nuestras vidas. Porque Él conoce si muchas veces estamos renqueando, fallando, dudando, tenemos inconvenientes, nos dejamos estar arrastrando de otros. No, nuestra mirada, nuestra fe y nuestro corazón debe estar en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos de tener en claro. Porque muchas veces cuando se afecta el hogar, se afecta la pareja, cuando éste echa hacia otro lado, cuando vienen situaciones, nosotros también muchas veces menguamos y trastabillamos. Pero no, tenemos que estar firmes en el Señor. Ustedes y yo vamos a orar esta noche, amén. Y lo que Dios te permita vivir, lo que Dios te permita pasar, enfrentar, lo que Dios te lleve muchas veces a que venga a tu vida, ten en cuenta que es para crecimiento espiritual. Nunca el Señor permite una circunstancia como esta para destruir la vida del cristiano, pero Dios sí la permite para llevarnos en un crecimiento espiritual. Papá, Señor, oramos esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús yo levanto, Señor, tu pueblo ahora, bendito Dios del cielo. Ven, Señor, y glorifícate, ven, Señor, y sustenta, ven, Señor, y levanta, ven, Señor, Dios mío, y apacienta a tu pueblo, Señor, con la verdad, Dios mío, plena de tu palabra, con la verdad única y sobrenatural de tu Espíritu Santo. Ven y apacienta, Señor, tu pueblo, Señor, en todo lo que tú determinaste, bendito Rey de los cielos, Señor amado. Gracias, Dios mío, por el llamado que hay. Gracias, Señor, por poder, Dios mío, venir ante tu presencia, por las experiencias que tú nos permites vivir, Dios del cielo, con orden sobrenatural, las experiencias que nos permites pasar muchas veces
fortalecen, Dios mío, y a través de ellas enfrentar tantas cosas y a través de ellas, Señor, vivenciar tantas situaciones. Dios, toma a tu pueblo ahora en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Señor, levanta, sustenta hoy, Señor, saca el desánimo, saca el desaliento, bendito Dios, y afirma, Dios de los cielos, hoy convence, Señor, produce un verdadero convencimiento en tu pueblo, Señor, de que tus propósitos son únicos, de lo que tú has preparado para el cielo. Ellos querían quedarse ahí porque muchas veces en un momento tan especial queremos quedarnos ahí, en un momento donde sentimos tu gloria queremos quedarnos ahí, Señor, pero esos son lugares de fortalecimiento, esos son lugares, Señor, de renovación, esos son lugares de afirmarnos en la fe, porque lo que está preparado, Señor, es más grande, pero hay que perseverar. Señor, levanta a tu pueblo en medio de este tiempo. Papá, levanta a tus hijos hoy más que nunca. Papá, levanta a tu pueblo con firmeza espiritual. Afiánzanos, afírmanos, susténtanos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, porque es necesario, Señor amado Padre, para que tu pueblo se fortalezca. Es necesario para que tus hijos nos afirmemos en ti. Es necesario para que tu pueblo nos sustentemos en ti. Es necesario, Señor, para que comprendamos, bendito Rey de los cielos, Señor amado Padre, que, oh Dios de la gloria, Señor, el cielo y la tierra pasa, pero tus verdades permanecen, tu palabra permanece firme, Señor. Hoy afianza a tu pueblo, Padre, cualquiera que fuere la situación que tus hijos viven hoy, este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender, Padre mío, Señor, que tú tienes cosas muy especiales con tu iglesia. Este sigue siendo tu Hijo amado. Jesús es tu Hijo amado. A Él tenemos que escuchar. Es la voz que nos debe direccionar en este tiempo. Es la palabra que debe marcar nuestro corazón. Es el modelo de vida que nos debe inspirar, Señor. Porque los tiempos vienen y van. Porque cada día, Señor, hay más degradación moral, Señor, sexual y espiritual en muchas formas, Dios de los cielos. Pero tenemos un testimonio firme en estas generaciones. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sigue siendo el testimonio firme para nosotros. El testimonio determinante para esta generación, el testimonio único y especial para estos tiempos, el testimonio único y verdadero, bendito Dios de los cielos, que tu gloria se extienda al norte, al sur, al oriente, al occidente, sobre cada, Dios mío, cada vida, Señor. Gracias por tu verdad, y tú traigas respaldo a tu palabra, respaldo a los propósitos únicos, respaldo a las verdades trascendentales, Señor. Te adoramos, mi Dios. Te honramos, Señor. Tú eres bueno, bendito Rey de los cielos, Señor. Gracias por lo que tú haces, Dios mío, Señor. Tú eres santo, Rey de reyes, Señor. En tu presencia tenemos paz, fuerza, fortaleza. Dale la experiencia a cada uno que necesita vivir, Padre. Manifiéstate y revélate a cada uno como es necesario, Señor, en estos tiempos. Manifiéstate y revélate a cada uno como es necesario, Señor, Dios mío, pasar. Manifiéstate y revélate a cada uno como es necesario, Señor, vivirlo y experimentarlo, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, bendito Dios. Tú eres grande, maravilloso Dios, y en ti confiamos, Señor, en tu amor y bondad en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me les bendiga, bendiga a su hermano. Dios le levante, le sustente grandemente por su amor y presencia. Amén. Damos gloria a nuestro buen Dios. Dios me les bendiga.